en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo soy? ¿Fanático o discípulo de Jesús? Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Cómo soy? ¿Fanático o discípulo de Jesús? En el libro de 2 de Timoteo, para que lo lean en casa, en el capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Hace unos días, una amiga me hizo una pregunta un tanto complicada, porque da lugar a muchos pensamientos acertados en el mismo momento. Y es bastante interesante hablar de este tema. A continuación, lo que ella me preguntó: ¿es malo que le digan a uno que es un fanático de Jesús? El problema para responder fue el siguiente. En cualquier idioma es común que pueda haber más de un significado para una palabra, pero a la vez siempre hay un significado que predomina. En nuestro caso del lenguaje español, existe el significativo denotativo y el significado connotativo de una palabra. El significado denotativo es lo que la palabra en realidad significa, mientras el significado connotativo es lo que la mayoría de las personas pueden entender de esa palabra. Ahora bien, el significado denotativo de la palabra fanático es la siguiente: que defiende con tenacidad, desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Quizás al ver de este modo tan puro a la palabra, ser fanático de Jesús no suena tan malo. De hecho, todos deberíamos serlo. Sin embargo, el problema está en el significado denotativo de la misma. Es decir, la mayoría de personas entendemos que un fanático es alguien con quien no se puede hablar porque no sabe defender sus ideas y su fe. En la iglesia es uno, pero en el trabajo es otro, muy distinto. Él o ella ponen canciones cristianas a todo volumen en su casa, pero su corazón está apartado totalmente de Dios y sus acciones lo demuestran. Sigue ciegamente a un líder religioso sin investigar qué dice la Biblia sobre X tema. Alguien que toma el cristianismo como una moda o un club social. Puede ser que te diga Dios te bendiga, pero por dentro desee todo lo contrario, etc. No es nuestra intención juzgar a nadie. Al contrario, nos motiva la idea que cada uno puede aprender en qué áreas de nuestras vidas somos fanáticos y en qué áreas somos discípulos, y más importante aún, que nos sintamos retados a tomar la decisión de ser discípulos de Jesús en toda nuestra manera de vivir. La palabra fariseo publicano. Bueno, fariseo viene de la palabra fanático y publicano discípulo. En una ocasión Jesús narró la parábola del fariseo y el publicano. Es una historia hermosa que habla del amor y la compasión excesivas
por parte de Dios hacia nosotros y cómo se conmueve nuestro Padre cuando ve un corazón arrepentido y dispuesto para Él. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y será nuestro punto de partida para aprender sobre estos dos muy distintos estilos de vida. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 10 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Amén. Para hacer una pequeña introducción histórica, un fariseo es un maestro de la ley. Una persona que había memorizado gran parte de la escritura y que tendía a tratar de exhibirse en frente del pueblo como hacedor de la palabra. En cambio, un publicano o un discípulo era una persona que se encargaba de recaudar impuestos. Muchas veces estafaban a las personas y por esta razón, y además de ser aliados del Imperio Romano, generalmente eran odiados por el pueblo. Pero examinemos con entendimiento y detenimiento las oraciones de ambos. En el libro de Lucas, capítulo 18, capítulo del 11 al 12, él dice: el fariseo puesto en pies oraba consigo mismo de esta manera: Dios te dio gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Amén. En esta breve porción podemos conocer a fondo algunas características sobre cómo es un fanático. Número 1. No conoce a Dios. Esta primera característica sale a relucir en el hecho de que a quien dirigía su oración, el fariseo, oraba consigo mismo. No era con Dios con quien oraba, y la razón por la que no oraba con Dios era simplemente porque no le conocía. Eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Número 2. No reconoce su pecado. En todo momento de su oración, en lugar de arrepentirse por lo malo que ha hecho en su vida, se dedicó a hablar bien de él mismo, es decir, que no reconoció nunca lo inapropiado de su comportamiento ante Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito. Número 3. No es salvo. ¿Cómo no reconoce su condición de pecador? Por ende, no es una persona salva, es decir, que haya aceptado el perdón de pecados que ofrece Jesús en la cruz hacia todo aquel que cree en él. Eso está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 9. Número 4. No se compara con Dios, sino que con los demás. Esta es una característica típica de una persona que está insatisfecha consigo misma y por eso busca desmeritar a los demás. En lugar de compararse directamente con la santidad y perfección de Dios, prefiere ponerse al nivel de su prójimo y sentirse superior. Mateo capítulo 5, versículo 48. Número 5. Tiene un conocimiento superficial de la Escritura. Un fariseo en realidad sí tiene un conocimiento sobre la Escritura, pero muchas veces era solamente memorístico o literal. En realidad, no han comprendido el gran mensaje de amor que Dios nos ha dado y por ello tienden a juzgar a los demás en lugar de simplemente amarlos. Eso está escrito en Juan capítulo 13, versículo 35. Número 6. Sigue a los líderes religiosos. Esta característica es un resultado inevitable de la condición anterior. Como no busca aprender más de Dios, ni disfruta de su relación personal con el Creador, se limita solamente a lo que otros le enseñan en vez de aprender por él mismo de Dios y su palabra. Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40. Y número 7. Cree ser bueno por sus buenas obras. Al final de la oración, el fariseo se exalta a sí mismo por las buenas obras que hace y cree que es justificado ante Dios por ellas. No sabe que esto no es así, porque delante de Dios nadie será justificado por sus obras. Esto está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ahora examinemos concienzudamente la oración del publicano, que lo puede leer en Lucas capítulo 18, versículo del 13 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios se propició a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén.
Esta oración es mucho más corta que la del fariseo, pero podemos ver claramente que tiene mucho más valor ante Dios. Vemos brevemente las características de un discípulo. ¿Reconoce a Dios? ¿A quién dirige su oración el publicano? Sí, es a Dios. Él sabe a quién le está hablando y sabe que es poderoso para perdonarlo. ¿Reconoce su pecado? El pecado no nos deja ver a Dios cara a cara cuando somos conscientes de nuestro pecado. Y de la santidad de Dios nos sentimos miserablemente mal y cualquier ser humano normal no podría aún alzar los ojos al cielo. ¿Es salvo? ¿Cómo descendió el publicano? Justificado. Es un hijo de Dios. Por lo tanto es salvo de su ira. Pero salvo por su fe, no por buenas obras que haya hecho. La frase se propició a mí. Quiere decir que él está consciente que necesita un salvador, alguien justo que pague sus pecados, ya que por sí mismo nunca podría ser salvo. ¿Se compara con la santidad de Dios? Muchas personas suelen compararse con otros, todo el tiempo buscando excusarse de sus propios errores o sentirse superiores. Ambas situaciones están mal. Debemos ser siempre intencionales en compararnos con la santidad de Dios para que Él nos cubra con su gracia y amor. Estudia, medita, memoriza y pone en práctica la Escritura. Quizás la parte más difícil de nuestra vida puede ser poner en práctica lo que dice la Biblia. Puede ser que nos rete como personas a creerle a Dios. Sin embargo, podemos confiar en su palabra, obedecer, produce madurez y carácter. Sigue a Dios, no a las personas. El discípulo no va a la iglesia por las personas. Recuerda que un publicano generalmente era odiado por las demás personas, que podrían pensar los demás de ver un publicano en el templo orando. ¿Le importó eso al publicano de nuestra historia? No, porque él sigue a Dios, no lo que diga la gente. ¿Sabe que es salvo para hacer buenas obras? Una vez hemos conocido a Dios y hemos creído en el Evangelio de la salvación. Nuestra vida ha sido transformada para darle gloria a Dios a través de nuestras acciones, como somos salvos y ahora vivimos para hacer buenas obras como un resultado de, no como un medio para. Pongamos un reto, escojamos ser discípulos. La prueba de ser seguidores eficaces de Jesucristo no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Que Dios te bendiga. Amén.